Hoy queremos comentar el Salmo 37, versículos del 1 al 7. Queremos estar trabajando en el Salmo 37 y le he titulado al sermón, le he titulado En manos del alfarero. El Salmo 37, ustedes lo registran en la Escritura, tiene un subtítulo que es el camino de los injustos. O sea, el Salmo de los malos. Es un salmo escrito por David, pero tiene unas particularidades muy interesantes. El salmo que nosotros vamos hoy a estudiar, y de hecho solo vamos a estudiar un fragmento, después vamos a continuar estudiando todo lo demás. El salmo es un salmo llamado alfabético o salmo acróstico. Lo que pasa que en Israel había un sistema educativo de mucha calidad, o hay. Y una de las cosas que ellos hacen con la Torá, en el caso de ellos, es lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, es enseñarle de memoria o a memorizar versículos de la Torá o del Antiguo Testamento a los niños y a las personas. Para eso usan recursos mnemotécnicos, es lo que hacen. ¿Qué significa esto? Significa que cuando David escribió este salmo, con toda intención, lo escribió para que fuera usado como un cántico. Ahora, él se cuidó de que cada inicio de estrofa comenzara con una letra del, vamos a decir, alfabeto, pero realmente en hebreo diríamos alefato, del alefato hebreo. Una consonante del alefato hebreo. Así como nosotros decimos en nuestro alfabeto A, B, C, D, E, así mismo, ellos decían Aleph, Bet, Gimet, Dalet, y tienen toda una serie de letras que ellos pueden mencionar, que construyen sus palabras. Cada letra de esa era el comienzo de cada versículo. Por ejemplo, si David hubiera escrito con nuestro alfabeto, con la A, hubiera dicho a los malos los castigará Dios. ¿Ve? Usaba la A primero. Después la B. Buscando a Dios tendrás el bien. La B primero. Y de esa manera ellos podían memorizar este canto y podían memorizar también en la educación de los hebreos, podían memorizar partes y estrofas de los escritos. Otra de las características de este salmo es que este salmo tiene la particularidad de ser un salmo donde David explica las decisiones que ha tomado en su vida. De hecho, muchos le llaman el salmo de las decisiones, tanto de los impíos como también de los justos. El salmo de las decisiones. Y yo en esta tarde les traigo una enseñanza. ¿Por qué una enseñanza? Porque yo quiero que si usted visita la iglesia hoy, si usted ha venido, como la hermana que está aquí con nosotros, se va a este lugar, alguien le pregunta, ¿fuiste a la iglesia? Sí. ¿Qué aprendiste? Bueno, esto es lo que vamos a aprender hoy. De acá vamos a estar trabajando. La enseñanza en esta tarde es: nuestra relación con Dios construye nuestra vida. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, nuestra vida está en ruina. Y de hecho, cuando nosotros comenzamos a vivir nuestra vida apartado de Dios, pasan dos cosas. Si ya conoces a Dios y te apartas de Dios y quieres vivir tu vida, entras en un proceso de desconstrucción. Toda la santidad desconstruida, toda la moralidad desconstruida, toda tu relación espiritual desconstruida. Porque solo podemos estar en un camino de construcción de nuestras vidas espirituales si nosotros estamos en relación con Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, porque muchas veces no comprendemos por qué venimos a la iglesia y tenemos que escuchar sermones que en ocasiones calan profundamente en nuestro corazón. Algunos hasta sienten, oye, este pastor me conoce de algo, o esto alguien le contó al pastor, y no nos damos cuenta que detrás de todo lo que hacemos acá está el Espíritu Santo construyendo
en las áreas de nuestra vida que nosotros tenemos mayor necesidad. Si usted viene a la iglesia y no se siente confrontado por la palabra, no se siente confrontado por el Espíritu de Dios, entonces tenemos que revisar el propósito y el por qué estamos en este lugar. Porque nosotros estamos en este lugar porque necesitamos cada día, cuando nos comparamos con Dios, necesitamos mejorar nuestra vida. Y para eso tenemos una relación con Dios, porque Él construye nuestra vida. Ahora, el Salmo, en la primera parte del Salmo, versículos del 1 al 7, ahora lo vamos a volver a leer. Le queremos agradecer a Arturito que nos leyó la lectura devocional, pero el Salmo en los versículos del 1 al 7, el Salmo nos expresa 5 consejos de Dios que nos ayudan a entender nuestro entorno. Porque muchas veces nosotros estamos en un lugar y no entendemos en dónde estamos. Y eso nos pasa con las malas compañías. Muchas veces nos exponemos a situaciones, a compañías y a momentos donde pueden afectar nuestra vida espiritual directamente. Pero no somos conscientes, no lo entendemos. Tenemos que entender la necesidad de congregarnos. Porque muchas veces pensamos que congregarnos es venir a ver a los hermanos. Hey, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está Jordi? Bendiciones, qué bueno que no te he visto en la semana, pero te veo hoy, ¿no? Pero a eso no venimos. Otras veces pensamos que venir a la iglesia es a ejercitar mi voz. No, porque como yo canto en mi casa y nadie me resiste, en la iglesia me tienen que resistir obligatoriamente. Y voy y le canto a todos. Y todos se tienen que alegrar por mi canto. Además, como canto horriblemente, digo, estoy cantando con el corazón. Y todos están bien convencidos. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a construir. Venimos a comprender. Y la necesidad de estar acá es algo que tenemos que comprender. Hermanos, dijo Jesús estas palabras: separado de mí, nada podéis hacer. Y esa es una realidad. Debemos congregarnos, porque no podemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque cuando nosotros nos congregamos, construimos. Dios construye en nosotros. Escuchamos la palabra, tenemos devociones, los testimonios de los hermanos, la reprensión de la Biblia, y todo eso construye. ¿Por qué? Porque altera el curso natural de mi vida. Cuando tú estás alejado de Dios, el curso natural de tu vida y de la mía es en picada hacia abajo. Todo se pone mal, todo se rompe, los matrimonios se desbaratan, los hombres infieles, las mujeres también, todo se destruye porque se aleja la persona de Dios. Pero cuando nosotros estamos en comunión con Dios y su pueblo, estamos en un proceso de construcción. Y mientras más Dios habla a nuestra vida, mientras más Dios reprende, exhorta, anima, todo eso hace que nuestra vida espiritual esté en construcción. Por eso, en esta tarde, queremos estudiar rapidito, no voy a complicarlo, 5 consejos de Dios que nos ayudan a entender de qué manera Él está construyendo nuestra vida. 5 consejos. Vamos a ir al Salmo. Salmo 37, quiero que lo leamos, del 1 al 7. Dice: no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivos del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y seguimos leyendo más consejos. Dice: deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo,
Pero solo vamos a estar tratando 5 de estos consejos. Ya después usted puede leer lo demás y seguramente le va a hablar profundamente Dios a su vida. Lo primero, el primer consejo que nosotros queremos hoy estudiar es este. La impaciencia en mi vida no puede alterar los planes de Dios. ¿Qué es la impaciencia? Bueno, cuando nosotros estamos estudiando la palabra, uno de los fenómenos que se da es que nosotros estudiamos una traducción. ¿Qué significa que es una traducción? Significa que la palabra existe en los idiomas originales y al traerla a nuestro idioma, al traerla y traducirla a nuestro idioma, hay una realidad que nosotros tenemos que entender. Los idiomas generalmente no son equivalentes. Por ejemplo, cuando yo le digo a mi hijo Josué, Josué, tradúceme esto exactamente como lo dice. Y me dice, papá, eso no lo puedo hacer. Hay palabras que no puedo traducir al español. Te puedo decir que más o menos lo que quiere decir es esto, porque no hay una equivalencia exacta. Por supuesto, ese fenómeno lingüístico también ocurre en la Escritura. Eso es lo que justifica que nosotros podemos comprar una Biblia Reina Valera de 1960, que probablemente alguno la tenga acá, o puedes comprar una Biblia de las Américas, o Dios habla hoy, o lenguaje actual, o nueva versión internacional. Es lo que justifica que en un idioma tengamos la King James, o la Standard Bible o algo así. O sea, justifica la variedad de versiones que tenemos. En esta tarde, nosotros estudiando la Reina Valera del 60, la palabra de Dios nos dice en el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos. Y ese es el primer consejo que Dios nos da. La palabra que usa la Biblia y que traduce por impaciente es una palabra hebrea que significa no te encolerices, no te enojes, no actúes con ansiedad, ni violentamente, ni depresivamente. Cuando nosotros somos víctimas de la impaciencia, que es todo lo contrario a la paciencia, que además es un fruto del Espíritu Santo, y ahora lo voy a explicar. Cuando nosotros somos víctimas o caemos bajo la red de la impaciencia, generalmente nuestra vida se expresa de dos maneras. Una, en ocasiones, expresamos o actuamos con una ansiedad violenta. Eso ha roto muchos matrimonios, eso ha destruido muchas familias, eso inclusive ha afectado la vida de nuestros hijos y las ha marcado para siempre. Usted puede ser una persona marcada por alguien que en algún momento perdió la paciencia y se expresó contra usted de manera ansiosa y violenta. La Biblia dice que si nosotros queremos ver lo que Dios va a construir en nuestra vida, ante la presencia de lo mal hecho y ante el mal ejemplo, no pierdas la paciencia. No te enojes violentamente. También dice, y también se puede traducir, no te pongas ansioso depresivamente. Porque hay personas que su carácter no es un carácter violento, sino que es todo lo contrario. Es un carácter más melancólico y entonces entra en la agonía de la depresión. Entonces la depresión tiene una fea cara, porque la depresión lo que hace es aminorarte para que tu problema crezca, al punto que tú ves tu problema por encima de ti mismo y eso te lleva al suicidio, porque de pronto no ves una salida al problema, no crees que puedes tratar con el problema, y cuando tenemos a Dios, nuestro Dios siempre es más grande que nuestros problemas. Nunca tú puedes creer que nuestros problemas no tienen solución en las manos de Dios. Cualquiera de las pruebas o las situaciones que vienen a nuestra vida están controladas por la mano de Dios.
dice la Biblia que nunca ha venido a nosotros una situación, primeramente, que no sea humana. Porque quizás tú puedes pensar, bueno, pero hay tantos demonios en el mundo, está Satanás y hace tantas cosas en contra de los cristianos. Bueno, la Biblia dice que nuestras tentaciones, las que nos ponen a prueba, primeramente Dios controla que sean humanas. Y segundo, nunca son mayores que las que tú puedas soportar. Así que cuando ves que la vida va mal, así ves cuando la gente causa malignidades o causa problemas, no te enojes ni depresivamente ni violentamente. Acuérdate del plan de Dios. Tú estás en el plan de Dios. Tú y yo tenemos un plan que Dios ha establecido para nosotros. Él dice en su palabra, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ya puede ser que ahora estés pasando por una situación horrible. Y puede ser que las malignidades a tu lado sean tremendas. Un maltrato en el trabajo, una situación familiar triste, una problemática de cualquier manera. Pero nada de eso se escapa de los planes de Dios. Y David es una persona que entendía porque había pasado por todas estas situaciones. Y él dice, hey, primer consejo, no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes. Dice además, no tengas envidia. No desees lo que ellos hacen y la manera en que ellos están prosperando. Porque, y fíjate cómo David los compara, porque ellos son como, ¿qué cosa? La hierba. Oiga, si usted quiere ver algo que sufre una desintegración casi total, es precisamente la hierba. Está floreciente, está bien verdecita y cuando usted más confiado está, se seca y llega al punto que se vuelve polvo. Se hace pequeñas partículas. David dice, de esa misma manera va a ser el fin de los malos. Pero en cuanto a nosotros, no nos encolericemos, no seamos impacientes. Gálatas 5:22, y quiero que ustedes lo sepan, dice que un fruto del Espíritu es la paciencia. En el idioma griego, esa palabra paciencia es la macrosumía. Y fíjate que las palabras griegas tienen una característica, y es que muchas palabras griegas son construidas con dos prefijos, micro y macro. Cuando el prefijo es micro, se refiere a cosas pequeñas, como por ejemplo el micromundo. Una de las cosas que nosotros tenemos que agradecerle a Dios infinitamente es que el micromundo no se convierta en macromundo y que el macromundo no se convierta en micromundo. Fíjate, porque Dios ha ordenado todas las cosas. Tú te imaginas, si te buscas una lupa y miras una hormiga, imagínate una hormiga del tamaño de un elefante. Imagínate un mosquito que tú lo haces así, del tamaño de un águila, que te chuparía la sangre, pero en un segundo. Pero Dios permitió que ellos pertenecieran al micromundo. Claro, en el macromundo estamos nosotros. Una de las cosas que Dios ha hecho perfecta es que, ¿por qué un hombre puede dominar un caballo? ¿Alguien lo sabe? Porque el caballo tiene un aumento en la vista. Y cuando el caballo te mira, te ve el doble de tamaño. Y entonces tú controlas al caballo, porque Dios lo hace todo perfecto. Bueno, esto es lo mismo. Dios dice que el fruto que el Espíritu te da es una macro paciencia. O sea, una gran paciencia. ¿Sabes qué significa en griego? Gran soporte, gran capacidad de aguantar en momentos límites. Esa paciencia que muchas veces no tenemos y que además Dios la labra en nosotros a través de cosas que nos las produzcan. O sea, tú empiezas a pedirle paciencia a Dios y Dios entonces te da un nieto. ¿Ves? ¿No? Te da un nieto. Y mientras más tú le pides paciencia, el nieto
más mío, porque Dios está produciendo algo en ti. Tú le pides paciencia a Dios y Dios te da un esposo paciente. O por lo menos que te resuelva ese asunto. ¿No? Sí, creo. Bueno, acá tenemos que entender esto. No te impacientes, porque Dios ha puesto en tu corazón la macrosumía, o sea, la capacidad de ser paciente enormemente. Y no lo pudiste procrear tú. No es una capacidad que tú tienes innata. No es algo que tú reproduciste por ti. Es algo que el Espíritu de Dios puso en nosotros. Y ese es el primer consejo. El segundo consejo aparece en el punto 3 y quiero que lo lean conmigo. Dice, confía en Jehová y ¿qué más? Y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás ¿de qué? Bueno, la palabra confía en el idioma original significa apóyate, asegúrate, fíate en Jehová. Y esto es algo interesantísimo. En este punto tengo que preguntarme yo, y seguramente lo estás haciendo, ¿cuál es mi apoyo en momentos de sufrimiento? ¿Cuál es mi apoyo? Porque la Biblia aquí dice, confía en Jehová. En el idioma original, pon toda tu carga en Dios, pon toda tu necesidad en Dios, pon toda tu queja en Dios, pon todo tu dolor en Dios, pon toda tu alegría en Dios. Pero cuando yo estoy quejoso o pasando por una situación dura, ¿qué es lo que realmente, qué es mi apoyo realmente? ¿Dónde estoy apoyado? Bueno, si te quieres apoyar en Dios, ya sabes que Dios es espíritu, es incorpóreo. Mucha gente, no entendiendo a Dios y queriendo conseguirse un Dios, se apoyan en una piedra, en unos caracoles, en un pedazo de árbol. Pero nosotros, que conocemos al verdadero Dios, tenemos que apoyarnos en Dios de la manera que Dios nos enseña. Y es a través de la oración, a través del ayuno y a través de su palabra. Cuando yo me quiero apoyar en Dios, yo tengo que imitar a Jesús. Jesús en sus momentos más terribles, David en sus momentos más terribles, encontró consolación ¿en quién? En Dios. Y su apoyo fue Dios. Y él se apoyó profundamente en él. Ahora, ¿de qué manera se apoyaba? Porque mucha gente me dice, pastor, estoy pasando una prueba, pero me apoyo en Dios. Y tengo fe en Dios. Pero jamás le ha orado a Dios. Jamás ha ayunado y jamás ha leído la palabra de Dios. Pero simplemente imaginan que por creer que Dios existe, ese es su apoyo. Y te voy a decir, te puedes apoyar como quieras, pero la manera en que vas a salir ileso y la situación te va a producir beneficio es apoyándote en Dios de la manera correcta. Aprendiendo de su palabra lo que necesitamos incorporar y lo que necesitamos quitar. Porque así como David pasó por muchas experiencias, mira lo que dice, confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra. ¿Sabes que David tuvo una situación donde tuvo que abandonar la casa de su padre, tuvo que abandonar su reinado y tuvo que abandonar hasta las relaciones más allegadas con sus hijos? David entendió que lo único seguro era su relación con Dios. Y no sé cómo estará tu vida y la mía, no sé cómo irán las cosas, pero fíjate, te quiero decir esto, necesitamos aprender a apoyarnos en Dios. Porque cuando nos apoyamos en Dios, descansamos en Dios. Ahora, como siempre les digo, si tú comienzas tu oración, porque tú estás enemistado o dolido por alguna situación, y empiezas a orar a Dios, lo que se supone que pase es que hay una transferencia entre tu problema y Dios. Si tú te levantas de esa oración y todavía estás enojado o enojada por la misma situación, ni te apoyaste ni terminaste de orar. La oración efectiva
es la que logra que haya una transferencia de mi carga a Dios. Porque lo dice la Biblia. Dice que Dios descargó nuestros pecados ¿en quién? En Jesús. Cuando Jesús fue a la cruz, Él te veía a ti a través de Jesús. Él no dijo, voy a descargar los pecados de la humanidad en Jesús, pero me voy a hacer cargo del pastor. Porque tengo algunas cuentas pendientes que tengo que ajustar con él. No, Él descargó todo en Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo sé que la vida es injusta, yo sé que la vida es difícil, porque el mundo, dice la Biblia, que gime con dolores de parto. Todas las hermanas saben lo que hablo, y los hermanos también, gime con dolores de parto. Es horrible lo que estamos viviendo, pero en medio de todo esto, nosotros tenemos que saber que hay una esperanza, hay un descanso, hay, como decimos nosotros, hay un respiro, y es la persona de Dios. Porque cuando estás en Dios, puedes sacar todo lo que tienes y dejarlo en sus manos. Puedes quitarte todo el complejo con Él. Puedes quitarte todo el enojo con Él. Puedes quitarte toda el dolor en Él. Porque Él va a hacer por nosotros. Él va a hacer por nosotros. Tercer consejo. Dice, disfruta de tener en tu vida a Dios. Esto es algo que para mí es de primer orden. Hermano, si tú no disfrutas lo que estamos haciendo, te doy una mala noticia. En el cielo es lo único que vamos a hacer. O sea, una vez estuve en un lugar donde cuando comenzaban a cantar, una persona salía y se iba. Y volvía al otro servicio y cantaban y se iba. Y después que terminaban de cantar, entraba. Como a la tercera o cuarta vez, abandoné el púlpito y me fui a buscar a la persona. Y ya me preocupaba el asunto. Y le pregunto, ¿pero por qué cuando están cantando te vas? Dice, porque ustedes cantan cosas que no son de la Biblia. No le agradan a Dios. Yo tuve una revelación de Dios y yo pude ver lo que se debe cantar a Dios y no es lo que ustedes están cantando. Y fíjate que en ese momento nosotros cantábamos himnos que al entender de la gente en esa época era lo único que era sagrado. Si cantabas otra cosa, te eras investigado profundamente, ¿eh? O sea, te veían en mi tiempo, te digo, te veían con un casetico, ¿saben lo que estoy hablando? De Marcos Witt. Oye, ya tenías testimonio dudoso, ¿eh? ¿Qué haces con un casetico de Marcos Witt? Pobre Marcos Witt, que ya con testimonio dudoso, la persona. Bueno, Marcos Witt no es una cosa que no me va a mí a llevar al infierno. Mi relación o no con Dios es lo que voy a... Hay cosas que tienen buena letra que, bueno, es otro tema, pero... No me importa la persona que lo canta, lo que me interesa es lo que dice. Lo puede cantar Juan Calvino, pero si no está correctamente no lo canto. Bueno, pero el asunto es que ella, le pregunto y me dice eso, y le digo, mira, ¿tú crees que si hoy tu vida se terminara, tú crees que si hoy se terminara nuestra vida y Dios nos llevara, tú estarías cómoda con la gente que está aquí? Y dice, ni loco. Ni loco. Te doy una mala noticia. Probablemente, no, pero no quise ser tan cruel, pero probablemente toda la vida estemos juntos y después de la vida, toda la eternidad, también estemos juntos. Si no te gusta, hay un grave problema. Gracias al Señor, la persona es una persona cristiana, hermano. Porque no por eso era una persona que no era cristiana, sí era cristiana. Se puso en la cuenta con el Señor y contra todos los pronósticos, cuando Madai nació, se quedó con Maidita a cuidar a Madai. O sea, porque yo dije, después de esto me ha colado un odio que ya no me va a querer mirar. Bueno, pero se hizo una amistad tremenda, una hermana magnífica.
disfrutamos mucho como Dios lo usaba. Simplemente estaba equivocada en algo. Bueno, de esta manera, venimos acá con la motivación equivocada. No venimos a disfrutar que tenemos a Dios. No venimos a alabar, a sentirnos agradecidos, a sentirnos plenos. Venimos a... Algunos vienen y se estresan, ¿eh? Algunos me vuelven a mí loco porque no nos vemos nunca. 1 hora en una semana, porque tampoco vienen todos los días y después se pelean con nosotros. Entonces eso me vuelve loco a mí porque yo digo, mejor traemos al Canelo aquí para que, ¿cómo se llama? Predique. Porque si nunca viene y cuando viene te faja con la gente, ¿a dónde vamos a llegar? ¿No? Aquí tenemos que venir a disfrutar la bendición que hay en nosotros, que se llama Dios. Porque de otra cosa, ¿de qué me vas a hablar? ¿De que la mujer te trata mal? ¡A mí también! De que tú tratas mal a la mujer, yo también. De que te quieren gastar la tarjeta de crédito, también. O sea, ¿para qué? Pongámonos a cuenta con Dios y disfrutemos la bendición de Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Deleítate. Esto es lo máximo. Después de deleítate no hay más nada. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y mira lo que dice. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ya sé lo que están pensando. Dice, no, ya el pastor, si estoy escuchando a Rolando, si Rolando estuviera aquí me dijera, bueno, pastor, ¿qué quieres decir? Que si vengo feliz, Dios me va a dar un Mercedes-Benz. No. No. Porque en realidad pensamos de esta manera. Bueno, deleítate en Jehová y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Bueno, eso es real, pero no de la manera en que lo pensamos. Pero sí es verdad. Lo que pasa es que cuando tú tienes deleite en Dios, y déjame aclararte la palabra deleite en hebreo significa experimentar gran placer, gozarse con la presencia de alguien. Cuando realmente tú tienes gozo y deleite en Dios, todas las peticiones que hay en tu corazón y en el mío están directamente relacionados con Dios, su plan y su propósito. No vas a pedir que a tu suegra la parta un rayo. No. Vas a pedir que tu suegra sea una bendición. O no vas a pedir por la nuera. No era la que quería para mi hijo. ¿Viste? Y hay veces piensas así y dices, no era la persona indicada. No vas a pedir por eso. Mira, te quiero explicar esto. La palabra dice, deleítate en Jehová, y esa es una frase que tiene un contenido teológico muy profundo. Porque para deleitarse en Dios, solo podemos hacerlo a través de Jesús. Porque Jesús es la única persona que independiente a todo, glorifica a Dios. Tú no puedes deleitarte en Dios ni agradar a Dios independiente a Jesús. Pero para poder deleitarte en Dios y estar con Jesús, tienes que vivir de manera que a Jesús le agrade. Palabra de primer orden, arrepentimiento. Porque nuestra vida pecaminosa y apartada de Dios no puede ir a Dios sin antes ser enfrentada y ser, el arrepentimiento aplicado en la persona de Jesús. Porque Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí. O sea que tú no te puedes inventar una religión donde tú adoras al Padre de cualquier manera. Tú tienes que ir a través de Jesús. Y Jesús dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Ahora también dijo, la puerta que va a la perdición es ancha, pero la puerta que va a la presencia de Dios es estrecha, caminad por ella. Y la palabra dice que tenemos que arrepentirnos para poder llegar a Dios. La obra de Cristo en la cruz ocurre bajo una, y quiero usar la palabra correcta, la obra de Cristo en la cruz ocurre bajo una bendición muy grande para nosotros. Y es la bendición de la sustitución. Porque Jesús tomó tu lugar y mi lugar. El asesinato de Jesús en la cruz es algo tristísimo. Es algo que es horrible. Porque es el santo de Dios. Es sin pecado, sin culpa. Pero eso es en lugar tuyo y mío. Así que para deleitarte en Él, en Dios, tienes que ir a Jesús y tiene que ocurrir la conversión. Y no te vas a convertir porque cantas bonito, o porque oras, o porque lees, o porque te portas moralmente. Te vas a convertir si arrepentido vas a Jesús y le pides que te perdone. Esa es la manera en que nosotros nos encontramos con Jesús, no otra. Tenemos que reconocer que nuestra vida sin Jesús ha estado mal. Y tenemos que ponernos humillados a los pies de Jesús. Y cuando Él obre la conversión en nosotros, entonces vamos al Padre. Antes no vamos al Padre. Entonces no hay deleite. Y esto te hará responder algunas preguntas. Muchas veces te encuentras en la iglesia gente que no logra deleitarse con lo que hacemos. Y te puedes preguntar, ¿qué no está funcionando acá? ¿La batería? ¿Será que Michael no está tocando bien la batería? Lo hace para el Señor. ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿La predicación del pastor no funciona? Lo hace para el Señor. Aquí, ¿qué es lo que no está funcionando? Que a lo mejor tenemos las bancas en una forma incorrecta. No. Algunos hasta creen que la calidad de vida espiritual que la gente tiene es lo que no funciona. Pero yo te voy a decir algo. Lo que no funciona y por lo cual no te deleitas es porque no puedes llegar al Padre. Porque no conoces a Jesús. Y entonces vas a ir de iglesia en iglesia, de vida en vida, de mensaje en mensaje, de lo que quieras. Te vas a inventar lo que quieras, pero al final del día te tienes que encontrar con Jesús, la cruda realidad. Y cuando te encuentras con Jesús no eres igual. Porque cuando te encuentras con Jesús, ya no vas a criticar a los demás de la misma manera. Porque ya sabes que Jesús te dijo, tú necesitas la salvación. Tú eres pecaminoso. Cuando yo me encuentro con Jesús, por primera vez me veo a mí mismo, como soy. Porque ¿sabes qué? Y lo dije los otros días. Yo tenía 315 libras. Me miraba al espejo y decía, qué lindo soy. Brad Pitt era un niño al lado mío. 315 libras, casi me estaba muriendo, fíjate. Casi me estaba muriendo. Porque nosotros tenemos la tendencia natural. Bueno, la Biblia lo dice. Nadie desprecia su cuerpo. Nadie se desprecia a sí mismo. Cuando todos creemos que tenemos una chispa divina, hay quien dice, yo soy el hijo favorito de Dios, yo soy el bebé travieso del Señor, y todo el mundo se cree especial. Pero cuando te encuentras con Jesús, entonces, por primera vez nos vemos tal y como somos. No hay bueno ni uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una. Esa es la gran realidad nuestra. Y entonces tenemos que humillarnos delante de Jesús, pedirle perdón a Jesús, pedirle perdón a Dios, y entonces a partir de ese momento te van a pasar dos cosas. Primero, vas a amar a los demás. Vas a decir, bueno, amo a estos hermanos tal y como son. Y voy a ayudarlos para que estos hermanos crezcan como he crecido. Y lo segundo que te va a pasar es que cuando veas el momento de adorar a Dios, te vas a deleitar. Vas a decir, qué momento más feliz de esta semana.
Qué lindo. Hoy yo tengo a mi mamá enferma. Se sintió mal porque ayer comió algo que no está acostumbrado. Mi mamá viene de Cuba, no está acostumbrada a nada. Y entonces se tomó canela. Ella no estaba acostumbrada a la canela, eso le subió la presión. Ella no lo sabe. Aprendió. Y hoy cuando nosotros nos vimos me dio un poco de tristeza en el corazón porque ella se quedó y dijo, no, yo estoy atolondrada, vayan ustedes, me siento mal. Mi mamá con el teléfono en la mano, sí, el teléfono, no te preocupes, tú me llamas. Y en ese momento yo pensé, cuán lindo privilegio tenemos nosotros hoy de estar con nuestros hermanos en el templo adorando a Dios. Cuánta gente nunca más va a tener salud para estar en este lugar. Nunca más. ¿Cuántos saliendo de este lugar, su vida se va a apagar? Dios va a decir, ven a mi presencia. No sabemos. En cada momento de encuentro con Dios, si ya tienes una relación con Dios, es un momento de gozo y de bendición. Por eso entiendo a David cuando dice, deleítate en el Señor. Deleítate en el Señor. Disfruta de tener en tu vida a Dios. Y muchos no van a entender, no van a comprender, no van a sentir el deleite, pero te digo, no hay nada más delicioso, inclusive mejor que ir al SeaWorld, o al SeaQuest, ¿cómo se llama? SeaWorld es en Miami, un barrio de Miami. Al SeaQuest, ¿cómo es? Al SeaWorld. Dice Mayra, al SeaWorld, hijo. Bueno, incluso mejor que ir al SeaWorld es encontrarse con Dios. Ese es mejor. Sí, y mejor que ir al Subway también. Hermano, sí les quiero decir algo. Y esto tiene que ser algo que nos quede en el corazón. Alejado de Dios, nuestra vida se desconstruye. Tenemos que construir nuestra vida a través de la palabra de Dios. Y tenemos que empezar a tener una relación tan fuerte con Dios que nos permita tener la mente de Jesús, como dice la Biblia. Cuando decimos deleítate en Jehová, si no es tu deleite estar en este lugar, si no es lo mejor de la semana, si no es lo más magnífico, si no es lo más rico para ti, busca más a Dios. Porque yo te digo, nunca yo me siento mejor que cuando estoy en este lugar. Mira, en este lugar me pasa de todo. En este lugar me entristezco, en este lugar me alegro, en este lugar me confronta la palabra. Todo esto que yo estoy diciendo acá, Dios me ha confrontado con esto. Porque te voy a decir, yo hago tantas veces esto, que más que ustedes yo corro el peligro de que esto no tenga ningún significado para mi corazón. Y que yo venga acá simplemente a lanzarle a ustedes 4 chistes y no les dé el mensaje que Dios me ha dado a mí. Y les voy a decir la verdad. La verdad es que detrás de esto hay una situación muy triste. Y es que todos somos pecadores. Y es que ninguno está disfrutando la palabra de Dios. Ninguno está disfrutando la presencia de Dios como debería. Si eso fuera real, aquí no cupiera la gente. Vieron por todos los lugares está saliendo el avivamiento que hay en Kentucky. Pero ese es un avivamiento que necesitamos en el país entero. Ahora, ¿qué se necesita para ese avivamiento? ¿Cambiar a Dios? ¿Tenemos que ir para allá para que Dios nos contagie de eso? No, ese avivamiento surgió allí porque se encontraron con Jesús. No sabemos cuán genuino sería, porque no hemos estado. Pero si realmente es como se dice y como se enseña, puede estar seguro que nace de una genuina comunión con Dios. ¿Quieres sentirte de esa manera? Acerquémonos a Dios. Esa es la manera, eso es lo correcto. Vamos a ir a otro consejo. Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No quiero ser demasiado extenso, que ya tenemos bastante tiempo. Deja que Dios dirija los pasos de tu vida. La pregunta que tengo que hacerme, dice la Biblia, y fíjate en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué significa una encomienda? En hebreo significa una entrega. Pon a alguien a cargo de. O sea, cuando tú encomiendas tu camino, tú lo que pones a Dios a cargo de tu vida, de tu camino, de tus planes, de tu propósito. Haz eso. Pon a Dios a cargo de eso. La palabra camino es una palabra que en la Biblia tiene mucho significado. Según la Biblia, nada más voy a dar 3 ejemplos. Muchas veces nos pasa como dice Nahum 1:7.
Hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero el final son caminos de muerte. Pero te voy a decir, Gálatas 5, 22 y 23 te muestran el camino del fruto del Espíritu de Dios. Toma ese camino, tomemos ese camino. Romanos 12 nos muestra el camino de la renovación de nuestro cuerpo y nuestra mente. Y Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4, nos muestra el camino de valorar más lo celestial que lo terrenal. ¿Viste cuando la Biblia dice poner la mira en las cosas de arriba? Ese es el camino. Ahora, no sé qué camino estamos llevando. Yo sé el camino que estoy llevando. Hay veces voy por caminos equivocados, pero debo pensar, ¿cómo me veo en un año después de hoy? ¿Cómo veo mi vida 2 años después de hoy? ¿Cómo veo mi vida en 5 años después de hoy? ¿Voy a seguir en la misma condición? ¿Voy a estar sufriendo por las mismas cosas? ¿Voy a estar con la carencia de Dios que estoy viviendo hoy? No debería. Y Dios me confronta y me dice, hey, busca el camino. Volvemos a caer en la misma persona. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La pregunta es, ¿cómo lo que estás escuchando hoy puede mejorar tu relación con Jesús para hoy mismo? ¿Cómo esto puede cambiar tu relación con Jesús? ¿Cómo esto puede ayudar a amar más a tu esposa, a amar más a tu esposo, a guiar mejor a tus hijos? ¿Cómo puede ayudar esto a tener una relación con Dios más profunda? Porque ese es el camino que nosotros tenemos que tomar. Y por último, ahí está. Cambia la queja por el gozo. Vamos a ir a los versículos del 7 al 9. Dice, guarda silencio ante Jehová, espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Dice el 8, deja la ira, desecha el enojo. Dice el versículo 9, porque los malignos serán destruidos. Pero mira cómo termina. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Es interesante, pudiera seguir acá y casi estaríamos otra hora hablando de esto, pero solo quiero resumir acá la idea de esta manera. Comienza diciendo, no te impacientes. Y acá en el versículo 9 dice, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Te voy a leer nada más algo que escribí. Y no es mío. Lo escribí de alguien que se llama Jonathan Edwards. Es una persona que pertenecía al grupo de los puritanos. Es una persona con escritos devocionales muy hermosos y una relación con Dios muy, muy hermosa. Y él escribió esto. El pecador es inquieto, es arrebatado de su estructura natural. El ir y venir de sus deseos lo mantienen en constante agitación. Jesús le dice, ven a mí, te haré descansar. El creyente ha aceptado esa invitación. El creyente ha encontrado descanso, pero a menudo, y muy a menudo, es desviado por las tentaciones, las preocupaciones terrenales y la incredulidad. Y entonces vuelve a estar inquieto. ¿Viste? Esa es una realidad. El pecado nos pone inquietos, nos saca del propósito por el cual hemos sido creados, nos saca del plan que Dios tiene para nosotros, corrompe eso. El pecado nos afecta profundamente. Pero si arrepentidos vamos a Jesús y escuchamos su voz y aceptamos su palabra y nos humillamos delante de Él, lograremos tener descanso. ¿Qué es lo que necesitamos? Descansar en Dios. Ahora, eso no es suficiente. Pablo dijo, velad y orar.
para que no entréis. Bueno, Jesús dijo, velar y orar para que no entréis en tentación, pero Pablo dijo, velad y orar en todo tiempo. Hay que estar orando en todo tiempo. No te puedes descuidar. No nos podemos descuidar. Porque si nos descuidamos, el pecado nos vuelve a afectar. Nos vuelve a sacar del propósito de Dios y nos vuelve a poner inquietos. Quiero concluir con estas palabras. Antes, quiero darte una noticia. Cuando leas el Salmo, mira cuántas órdenes, que es como se llama en el español, están en imperativo. Dice, no te impacientes, no tengas envidia, confía en Jehová, deleítate, encomienda tu camino, confía en Él, guarda silencio, deja la ira, no te alteres. Cuando lees eso, lees cosas que tú y yo nunca vamos a poder hacer. ¿Viste? Qué interesante. Porque tú y yo hacemos exactamente todo lo contrario que dice ese salmo. Por eso es necesario que ahora, antes de terminar, yo te presente a Jesús, el cumplidor del perfecto salmo de David. Porque en él está toda la plenitud de la deidad. En él está todo lo que necesitamos. Si tú quieres disfrutar las bendiciones del Salmo 37, no te estoy invitando a que lo pongas en práctica con tus fuerzas, a que lo pongas en práctica con tu inteligencia. Te estoy invitando a ir primero a Jesús. Y después de eso, entonces, vas a disfrutar el Salmo 37. Porque Jesús es el cumplidor de las promesas de Dios. Quiero concluir. En las manos del alfarero, nuestra vida cambia radicalmente del pecado a la obediencia. Dios, en Cristo Jesús, desconstruye hábitos incorrectos, frustra decisiones que nos alejan de su voluntad, pero construye una vida que le glorifica totalmente a Él. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde, y que el Salmo 37, a partir de hoy, sea algo que nos inquiete. Que cuando nos confrontemos con este Salmo, pensemos, ¿por qué no están pasando estas cosas en mi vida? No es porque tienes que ser más bueno, no es porque tienes que ser más perfecto, no es porque tienes que ser mejor, es porque tienes que ir a Jesús. Porque si vas a Jesús, entonces todo Él lo va a hacer en nuestra vida. Y entonces vamos a vivir y disfrutar estas realidades. Que el Señor les bendiga, vamos a orar.